La gente no es que no le interese, si quieren saber ellos de veras si sus representantes si sirven o no sirven. ¿Cómo van a estar viviendo ustedes en un país que no saben cómo funciona? Nos hemos encargado también, la clase política, de hacer como que medio inalcanzables los temas. Hay muchos partidos políticos, pero no es lo mismo el espacio que nos dan a las y los jóvenes, cada uno de ellos. Yo soy Montse Pérez Cisneros, soy diputada local, fui piloto antes que abogada. Desde bien chiquita sabía que me quería dedicar a la política y yo fui diputada infantil y presidenta municipal de Zapopan por un día. Soy de esas personas que ven algo que no funciona y quiere arreglarlo. Cuando uno le explica a las personas por qué está pasando lo que está pasando, de esto venimos y luego esto fue lo que nos fuimos oponiendo y construyendo, hacemos un karaoke. Siempre para no se crean. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Trujillo, secretario de Organización de Movimiento Ciudadano Jalisco. Gracias por sintonizar Voces en Movimiento, un video podcast que pretende dar voz a los y los políticos, personajes que integran este movimiento aquí en Jalisco. Y bueno, hoy estoy contento porque tengo como invitada a una diputada muy joven. Ella es Montse. No quiero yo presentarla o sea, no quiero leer su currículum ni nada, sino dejar que ella se presente y que nos platique un poquito primero de su vida profesional. ¿Quién es Montse? ¿Qué hace como diputada? Muchas gracias por venir, Montse. Y por favor, preséntate primero que nada. Claro que sí, muchas gracias a ti, Humberto, por invitarme aquí al podcast Voces en Movimiento. La verdad es que tenía muchas ganas ya de participar. Yo soy Montse Pérez Cisneros, soy diputada local. Soy diputada, eso sí, joven, pero ya así como que en el límite, tengo 29 años. Yo vengo del Poder Ejecutivo, fue lo último que estuve haciendo antes de entrar al Congreso. Yo era parte de la jefatura de gabinete del gobierno del estado de Jalisco. Ahí estuve en la dirección de proyectos estratégicos viendo justamente temas de algunos de los proyectos del exgobernador Enrique Alfaro. Y bueno, pues ahora estoy en este lado, ¿no? Soy abogada de profesión, tengo una maestría en políticas públicas, otra en comunicación política y gobernanza estratégica. Montse, platícanos también, por favor, quién es Montse como persona, porque luego en esta cuestión política, y muchas veces mi equipo mismo nos insiste, pues también somos personas y tenemos gustos personales, ¿no? El que claro. Estamos todo el tiempo y todo el día en cuestiones políticas, así que cuéntame quién es Montse como persona. Sé que eres pilota, sé que te gusta la música y cantas también. Entonces, cuéntanos de tus gustos personales y quién es Montse como persona exactamente, o sea, no como política. Órale. Bueno, a ver, sí, soy una mujer muy inquieta, de ahí que de repente tenga este tipo de curiosidades, como que soy piloto aviador. Eso es porque pues cuando estaba más jovencilla estaba estudiando todavía la carrera de Derecho y me empezó a entrar esta idea de que quería aprender a volar un avión porque pues, cómo funcionaban y demás. Y investigué, vi que había una carrera de piloto aviador privado que es más corta, y ahí me quise aventar a estudiarla, y fui piloto antes que abogada. Y sí, me gusta mucho la música. Eso de que canto es así como publicidad engañosa. O sea, sí canto con muchas ganas, con mucho sentimiento, que si lo hago bien o mal no lo sé. Y me gusta mucho andar en bici, me gusta mucho ir a la vía recreativa todos los domingos, me voy con mi perrita, y es algo que disfruto mucho. Y tengo estas cosas, ¿no? Como que soy muy inquieta y me gusta mucho aprender a hacer las cosas. Entonces, cosa que de repente se me ocurre, pues soy bien ocurrente, empiezo a ver cómo se hace, me clavo en el asunto y ya que aprendí, ya me voy a alguna otra cosa. Como que me gusta eso, o sea, como estar aprendiendo todo el tiempo cosas. ¿Por qué te llamó la política o cómo te empezaste a involucrar? Así, cuéntanos desde el inicio, ¿qué hacías? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Y cómo te empezaste? Digo, eres abogada y piloto, ¿no? Pero empezaste a entrar en el Ejecutivo, dices, pero ¿cuál fue lo que te llamó la atención de la política y narranos cómo te empezaste a involucrar? Ok, pues fíjate, esa historia la contaba hace ratito, porque yo desde bien chiquita sabía que me quería dedicar a la política, pero cuando digo bien chiquita, cuando tenía 8 años participé en un concurso era como una idea que tuvieras, como una iniciativa, y hacías un discurso, y los que ganaban eran diputados infantiles. Y ¿cuántos años tenías ahí? 8 años tenía, y yo fui diputada infantil. Y después luego en esos mismos como concursos que hacía la Secretaría de Educación Pública también fui presidenta municipal de Zapopan por un día. Y el caso es que la verdad es que siempre fue algo que estuve como muy, que me llamó mucho la atención.
¿Por qué? Porque yo soy de esas personas que ven algo que no funciona y quiere arreglarlo, ¿no? Y entonces para mí hay muchas cosas que no funcionan, que tenemos que arreglar, y la forma de hacerlo pues es involucrarnos directamente en la acción, ¿no? A mí me gusta mucho lo público por eso, porque las cosas que podemos hacer pues tienen repercusiones inmediatas en la vida de las personas, ¿no? Lo de la inmediatez, digo, depende del espacio, ¿no? Yo venía del Ejecutivo, ahí sí era inmediato, ahorita en el Legislativo es una cosa un poquito más lenta. ¿Qué hace una diputada? Okay. Local, ¿no? ¿Qué hace, ¿qué hace un diputado? Porque te lo digo así, hasta en pláticas sencillas, te dicen, y te lo voy a decir así, ¿no? Y me lo dicen a mí. ¿Tú para qué me sirves? Claro. En los asuntos públicos. Entonces me gustaría que lo explicaras a tu forma y que entráramos un poquito también a platicarlo. A ver, en papel y en la teoría, el diputado local lo que hace es, pues, legislar, o sea, desde idear, crear, reformar todo el marco normativo del Estado, y eso, pues, convertirlo en ley. Y entonces lo que tenemos que hacer un poco es traducir lo que son las problemáticas y las demandas sociales en cómo lo involucramos al marco normativo, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros nos enfrentamos también como diputados a esa parte de explicarle a la gente ese asunto, ¿no? Porque si a mí me vienen y me piden que yo resuelva un tema de alcantarillado, pues difícilmente está eso en mi cancha, porque no lo puedo yo traducir a ley. Pero si a mí me dicen sobre un tema de una demanda, aparte muy vigente y muy válida, que es el tema de proteger a quienes rentan una casa, ¿no? De los abusos de quienes tienen, de quienes invirtieron en las casas y de repente los requisitos y las rentas altísimas y eso sí lo puedo yo encauzar y convertir en ley, ¿no? En un tema de reformar, en ese caso, el Código Civil para que protejamos más a los arrendadores, ¿no? A los arrendatarios. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ver las demandas sociales y encauzarlas a que se conviertan en una ley. Eso es en papel. Ajá. Y luego vienen un montón de otras cosas, porque claro que nosotros como que nos convertimos en replicadores o en embajadores también del movimiento en este caso, ¿no? Y entonces cuando estamos también ahí en la calle y demás, pues vienen y te piden cosas de todo tipo, y nosotros también tenemos que fungir como un puente entre las personas y los distintos poderes que son pues también con quienes tenemos nosotros contacto. Y explícanos un poquito también el proceso, ¿no? No el proceso, vamos a hacerlo no de manera legal, pues, ajá, o sea, pero más o menos explícanoslo como el día a día. ¿Cómo es un día de sesiones como diputada local? ¿Cuántos son? Digo, yo sé que suena quizás un poquito obvio la discusión para muchos que estamos en el medio, pero al final una de las intenciones también es explicarle a las personas cómo se conectan, que en serio a veces no están tan metidas en el tema y sí preguntan, ¿cuántos diputados son? Claro. ¿De cuántos partidos? ¿Cómo discuten las cosas, no? O sea, como el que pusiste el ejemplo, que luego ya hay que entrar un poquito en tu agenda, sí, o sea, pero vamos como por pasitos, pero explícanos un día así de sesiones normales cómo es, okay, y cómo van en la dinámica ustedes y cómo eso que nos acabas de narrar, que es una de tus funciones específicas, aparte de todas estas cuestiones de llevar la voz, ¿cómo es? Va. Pues mira, a ver, para empezar, ¿cómo se conforma el Congreso del Estado? Somos 38 diputados y diputadas. Ahorita somos de 8 fuerzas políticas distintas, eso es así como el récord. Estamos pulverizados, por decirlo de una forma, pero también pues es un congreso bastante plural. Nosotros tenemos 2 tipos de sesiones. Tenemos las sesiones ordinarias, que comúnmente las tenemos una vez a la semana, una cosa así. Son sesiones de pleno, en las que estamos los 38 diputados, diputadas, y ahí aprovechamos para presentar iniciativas, para recibir comunicaciones. No son estas sesiones que de repente se ven en la tele. Tenemos otras sesiones extraordinarias, que esas se convocan para ver temas en específico, ¿no? Temas que a lo mejor surgieron y tenemos que atender de forma específica, de forma un poco más urgente. Y nosotros funcionamos en el Congreso en 2 formas paralelas. En pleno, cuando estamos los 38 diputados y estamos discutiendo y votando todos los temas, y en comisiones. De forma paralela hay 20 comisiones en el Congreso del Estado, y esas 20 comisiones son temáticas. Entonces, por ejemplo, está la Comisión de Derechos Humanos, y todas las iniciativas pasan primero por la comisión que les corresponde. Ahí en las comisiones también hay presencia de todos los grupos, y eso es un poco más como por los intereses de cada diputado o diputada. Y en esas comisiones ya se procesan los temas, se
preaprueban, por decirlo así, y luego los llevamos a pleno a que los votemos los 38 diputados, pero de una forma ya un poco planchada, y me refiero a planchada en el sentido de que en comisiones, como también hay presencia y representación de todas las fuerzas políticas, pues ya de cierta forma nos pusimos de acuerdo de en qué sentido tiene que ir la iniciativa. Ya ahí la tallareamos, la trabajamos para llevarla a pleno, ¿no? Y una pregunta que a mí me han hecho mucho, perdón por trasladarme las preguntas que me hacen. Échala. Pero, por ejemplo, los ciudadanos se acercan también y dicen, a ver, ¿cómo me acerco a una diputada si tiene tal inquietud? Porque también el trabajo profesional y público que tú llevas como diputado, que llevamos los representantes públicos, es definir estos procesos que has dicho, o sea, decir, cualquier idea, transformarla en un proyecto de, en este caso, legislativo. Sí. Pero ¿cómo le hacen para acercarse a ti y para proponerte cosas? Bueno, mira, en mi caso personal, yo lo primero que hice fue justamente abrir un montón de canales de comunicación para que me puedan buscar. Tenemos un WhatsApp, tenemos las redes sociales, que ahí también me escriben muchísimo y ahí les estamos todo el tiempo contestando. Y cualquier persona puede ir al Congreso, al final es la Casa del Pueblo, pueden ir al Congreso. En mi caso es la oficina, la sala Che, y casi siempre estamos ahí. Entonces pueden llegar, preguntar. Y así recibo yo muchísima gente, o sea, llegan y está la diputada, es que tengo un tema en específico, se pasan, me platican el tema y ya vemos nosotros también cómo lo podemos ayudar, reencauzar, abordar, ¿no? Pero en mi caso tengo muchos canales de comunicación abiertos justamente porque lo que quiero es eso, o sea, que todas las personas sientan que tengan un puente y que sientan la confianza de poderse acercar y decirme sus inquietudes. Y otra pregunta, ahora sí hay que entrarle a... Como profesional, digo, una de las cosas también yo creo que que te distingue, que nos distingue a nuestra generación, vamos a decir millennial, yo estoy más viejito que tú, pero al final somos millennial también. Sí, también eres millennial, ¿no? Sí. Son parte causas, ¿no? O sea, si no para, como lo narramos ahorita, pues si no uno para qué está en eso, si no tiene sus causas firmes. Yo en lo que te he conocido personalmente y en lo que también me cuentan y he visto de tus redes sociales, insisto, parte de mi equipo son fans tuyos de tus videos que nos explicas cosas, pero al final hablemos de tus causas. Okay. ¿No? O sea, ¿cuáles son las causas de la diputada Monse? Bueno, a ver, yo tengo luego unas causas que no resultan así como que tan populares, vendibles, porque yo en lo que sí creo mucho es en el diseño institucional de este país, ¿no? Y entonces por eso yo me altero mucho en las últimas reformas que han estado destruyendo las instituciones que tanto tiempo y trabajo nos costaron construir. Pero ¿a qué me refiero con esto? Yo creo que primero nosotros para que tener un Estado que funcione, tenemos que tener un Estado que tenga todos los mecanismos para atender todos los temas y para también equilibrar o resolver el juego político, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues hay muchas veces que los ciudadanos están como tan cansados de lo que es la política porque no le ven como que un impacto en sus vidas, una utilidad, ¿no? Y yo creo que si nosotros lo dejamos así como que nomás al juego político, nomás a las dinámicas del día a día de las políticas, de los equilibrios entre las fuerzas políticas y demás, pues difícilmente pasarían cosas. Pero cuando nosotros vamos y empezamos a desarrollar un Estado que tenga una estructura institucional que aborde temas en específico, que tengan cierto nivel de especialización, que puedan atender como que ya las necesidades o las particularidades, que puedan generar política pública en serio, es cuando empiezan a pasar las cosas, ¿no? Y entonces yo, para empezar, soy una convencida de eso, de ir generándole a este país un marco institucional que funcione y que le permita alcanzar los mejores resultados. Que aunque no sea popular, digo, ha estado en el clavo a mí también, o sea, esa agenda, digo, también no solo gusto, creo que necesidad. De hecho, o sea, el premio Nobel de literatura de economía pasado, pues, tiene la cuestión de por qué, voy a resumirlo, hay países más ricos que otros, ¿no? Y la respuesta es instituciones. Entonces, al final, creo que es nuestra responsabilidad transmitirlo de cierta manera. Las instituciones no se hacen de un día a otro, tampoco. Claro. Se van formando no solo con ideas, sino con técnica de la administración pública, que de verdad qué bueno que tú lo pones sobre la mesa, aunque no sea popular, creo que es una causa que hay que ponerlo sobre la mesa, explicarla como lo haces perfectamente bien y darle por ahí. Pero sigamos también ahí con otras causas, luego ya profundizamos sobre aspectos
también institucionales y de política pública. Late, ¿Qué me más, late. Monse? ¿Qué más te mueve? Otra cosa que me gusta mucho es la parte de traer a la gente a lo público, ¿no? Y creo que ahí es un tema de lograr que la gente se politice y se involucre. Muchas veces lo tenemos hasta como un tabú, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no dicen que no hablemos en la mesa ni de religión ni de política? Y a mí lo que me gusta es, no, al contrario, politizar gente. Creo que una cosa de por qué hago esto que hago en las redes sociales, pues es justamente por eso, porque yo creo que la gente no es que no le interese, es que nos hemos encargado también la clase política, también los abogados, la verdad, de hacer como que medio inalcanzables los temas. Entonces, cuando uno le explica a las personas por qué está pasando lo que está pasando, qué implicaciones tiene, qué defienden unos, qué defienden otros, qué otras alternativas hay, la gente empieza a adoptarlo como suyo y entonces cuando lo procesa dice, a mí me interesa y entonces empiezan a generar sus opiniones y empiezan a participar. Lo vimos con temas, por ejemplo, como la reforma al Poder Judicial. Yo estaba encantada y yo estaba incluso encantada con los que la defendían también, porque yo decía, pues es que la gente está bien politizada y qué bueno que estén politizados hasta ese nivel de estar hablando de una cosa ya como tan específica como la forma de seleccionar al Poder Judicial, ¿no? Entonces, para mí una de esas causas es también traer a la gente a la política y generar mecanismos para que la gente pueda participar y pueda, que no sean como que inalcanzables, ¿no? O sea, que la gente vea una forma en sí poder incidir en lo público. Y en tu opinión, no sé, porque también es un reto, principalmente, y lo voy a decir en nuestra generación, yo siempre argumento cuando platicamos con compañeros míos y con personas que hacemos lo político, que incluso somos responsables generacionalmente de involucrar, sí, porque la apatía se ha visto incluso en nuestra edad, ¿no? Claro. O sea, en nuestra edad, nuestra generación, vamos a decirlo, sí, porque yo insisto, yo soy más viejito que tú, pero en los millennials, ¿no? En las generaciones que venimos construyendo política, llegas a un tema, a una mesa y es difícil a veces, pero es curioso porque es difícil y no porque, como bien dices, hay temas que se abordan y que opinan como la reforma judicial, ¿no? O sea, vienen situaciones. Para ti, digo, porque es muy, muy interesante analizarlo, ¿no? Pero ¿cómo le has hecho? ¿Cuáles son tu opinión, tus ideas para empezar a involucrar más a nuestra generación y a la población en general? ¿Cómo? Pues fíjate que a mí me ha funcionado mucho eso, la parte de explicar y traducir, ¿no? A cristiano qué es lo que está pasando en la política, ¿no? Y me pasa mucho también, por ejemplo, yo doy clases. Doy clases en el TEC de Monterrey todas las mañanas, de 7:30 a 9:30 de la mañana, diario. Ya vamos a empezar el lunes y aparte me muero por empezar, ya me encanta. Y le doy clases a jóvenes como entre 16 y 17 años que están en la prepa y que aparte, o sea, por sus condiciones también, pues hay que decirlo, ¿no? Pues bien, están en el TEC de Monterrey, entonces están en cierta burbuja de privilegio que aparte me encargo de hacérselo saber, ¿no? Y de concientizarlos sobre eso. Pero entonces es un poco complicado, o de entrada se podría pensar que es un poco complicado, pues, involucrarlos a lo público, ¿no? Y lo que yo hago justamente es eso, empiezo a explicarles por qué les impacta, por qué les debería de importar, qué es lo que pasa, cómo funciona. Yo les hago mucho esa reflexión de cómo van a estar viviendo ustedes en un país que no saben cómo funciona, cómo van a estar ustedes votando por algo que ni siquiera saben qué hace. Y empiezo yo a explicarles y la verdad es que al final me he llevado siempre la grata sorpresa de que al final del semestre los chavitos andan bien politizados, hasta me mandan a decir los papás como que muchísimas gracias porque en algún comentario en la mesa del domingo se sacan los niños acá una opinión bien filosa sobre algo que está pasando y los papás, y entonces es algo que me gusta mucho y que aparte siento que ya les queda, ¿no? O sea, como que ya les queda para la vida el estar al pendiente de esos procesos. Me ha pasado así que si yo empiezo el semestre y llego y en lo que yo acomodo y todo estoy escuchando acá el chisme que se están echando no sé, de los novios y de esto y del otro, conforme va pasando el semestre de veras, me ha pasado que ya están discutiendo que si Claudia Sheinbaum esto y que si las elecciones de Estados Unidos y me da muchísimo gusto eso, o sea, porque me queda claro qué es lo que estamos haciendo, o sea, jalando a las generaciones a la política, que de nuevo, esta idea de que es así como algo voluntario o nato, que no les interese, yo creo que no, yo creo que más bien hemos hecho que no les interese porque se los ponemos
en un plano como medio inalcanzable, y cuando empiezan, o sea, yo les digo siempre eso, es que ustedes nada más escuchan inflación y apagan su cerebro, ¿no? O sea, como que dicen, esto no es algo que yo quiera o deba de escuchar. Y un poco el esfuerzo es ese, o sea, explicarles al punto que lo hagan suyo y que entonces cuando empiecen a escuchar estas cosas, digan, esto sí lo entiendo, esto yo ya lo sé, empiecen a generar también sus propias opiniones. ¿Y qué temas les importan? O sea, ¿de qué te preguntan más en la clase o vamos a decir, porque si das ahora sí es otra generación, claro. ¿Qué son los que te preguntan más como diputada? Ya también, no me imagino, Sí. O sea, porque aparte de profesora, pues, o sea, ya ahora sí como diputada decir, oye, aparte de que seguro te preguntan pues, el chismecito y todo, ¿no? Sí, claro. Que eso es parte, digo, yo no soy abogado, soy politólogo, Bueno. Pero al final, pues me pasaba con profesores que tenían cargos públicos, ¿qué te preguntan de qué temas? O sea, ¿qué traen ahorita en mente la chaviza, no? Claro. A ver, yo creo que la chaviza tampoco está tan distinta de nosotros porque a todos nos afectan las mismas cosas, ¿no? Mucho que traen es seguridad, claro, ¿no? Y traen mucho como esto de cómo lo resolvemos y por qué pasó o sea, por qué cómo llegamos a este punto, cuáles son las dinámicas y por qué el gobierno no hace nada, ¿no? Entonces ya es explicarles, ¿no? Cómo sí hace el gobierno y cómo pues resulta un reto constante, ¿no? Traen mucho el tema también, pues siempre van a traer el tema de la corrupción, ¿no? Y entonces sí quieren saber ellos, de veras, si sus representantes sí sirven o no sirven, o sea como que si le encuentran ellos alguna utilidad a lo público o no. Y entonces ya empiezas a explicarles también esa parte, incluso yo pues me he puesto a explicarles también hasta como en dónde hay que fijarnos en temas de corrupción, ¿no? O sea, como que no, mira, es que a veces pasa esto y esto y esto, y ya ellos también como que van hasta quitándole pues como que esta idea negativa inmediata, ¿no? De, todos son unos corruptos o nomás hacen corrupción o cosas así, y ellos ya también van viendo que no, que hay un montón de gente en el servicio público muy capaz, muy comprometida, muy involucrada, y que no necesariamente es esta idea de político, malo, político, corrupto, político, bla, bla, ¿no? Eso es lo que, esos dos temas yo creo que han sido como que los más recurrentes, también de nuevo, porque pues estos jóvenes a los que yo les doy clase, pues tienen un contexto muy específico, claro, ¿no? Entonces, claro, hoy por hoy, pues no me están preguntando tampoco de, no sé, de vivienda, de medio ambiente, de otras cosas. Que también son temas, creo que importantes, sí. Y yo insisto que tenemos esta responsabilidad generacional de empujarlos, hablar de ellos y abordarlos en nuestros espacios de decisión pública, pero también te quiero preguntar algo. Yo me acuerdo de cuando yo tomaba clases, mis profes me decían, Humberto, es que ustedes no valoran me decían así, lo que nosotros vivimos en los 90s, ¿no? Del cambio democrático que pasó, ¿no? O sea, en los 2000, pues yo fui a la universidad en 2006 por ahí, pero mínimo, o sea, había muchos problemas en el país, etcétera, era otra realidad, pero sí había una cuestión muy diferente a los 80s, 90s, ¿no? Mi pregunta va a lo siguiente, ellos, y también tu opinión, ¿vale? ¿Qué opina de ahorita la cuestión federal, como estamos en esta cuestión, sin hablar ni de nombres ni nada, en este retroceso que estamos viviendo también a nivel federal, en términos de cómo incluso yo creo que se desaniman con la política que ven a nivel federal? ¿Y cuáles, digo, hay opiniones al respecto? ¿Te preguntan qué opiniones dicen? ¿Están conscientes de ello? ¿Qué opinas tú también, Monse? Justo, yo también creo que siempre hago el esfuerzo por contarles toda la historia para decirles, de esto venimos, y era lo que te decía, ¿no? De esto venimos, esto pasaba, estos eran los vicios, y luego esto fue lo que nos fuimos oponiendo y construyendo para darle freno, por ejemplo, a lo que era el PRI hegemónico del siglo XX, y luego ustedes nacieron en una época de pluralidad, de fuerzas políticas varias, de transiciones, ¿no? Que ellos no ubican esta realidad autoritaria de la que venimos y a la que tantos le tenemos miedo, justamente con lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, una vez que ya les explico, ellos solitos luego empiezan, cuando ya pasamos siglo XXI y empezamos a analizar lo que está pasando actualmente, ellos solitos empiezan, pero eso está mal, ¿no? Porque eso era lo que pasaba con el PRI, ¿no? Y yo, exacto, ya vas entendiendo. Pero para ellos, pues la verdad es que la realidad, muchos nacieron en tiempos de Fox, a finales de con Fox, otros nacieron con Calderón, entonces para ellos, pues también como esta es la realidad, ¿no? Pero bueno, es
es un poco ese esfuerzo también de concientizarlos de justo eso que no vivieron, pero que tienen que saber porque el que no conoce su historia pues está condenado a repetirlo. Y también para, digo, ojalá luego echamos una platicada en temas en específicos que creo que también serían interesantes, pero háblanos de tu agenda actual. Vi que a nivel nacional incluso hiciste una propuesta, platícanos yo para no hacer comercial, tú haces comercial, por favor, para que nos platiques cómo está el asunto. Órale. Porque también lo vi en redes sociales. Hay que aprovechar, entonces aprovecho el comercial. Justamente traemos un proyecto a nivel nacional con diputados locales y ahora lo vamos a hacer acá en Jalisco, que es abrir el espacio para que jóvenes de entre 16 a 29 años puedan platicarnos cuáles son las problemáticas que más les preocupan y qué ideas tienen para solucionarlas. Y sobre eso nosotros vamos a escoger las 4 mejores propuestas que sean viables para convertirse justamente en ley y los vamos a invitar el 22 de enero aquí en la Casa Ciudadana a defenderlas, a hacer como un estilo de presentación de por qué es necesaria su iniciativa, a quiénes beneficia, qué impactos tendría. Esa presentación la harían frente a tomadores de decisión, que en este caso va a ser Patricia Mercado, diputada federal, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez y tu servidora. Y la idea es que nosotros también como que los cuestionemos, un poco como al estilo Shark Tank, ¿no? De que los cuestionemos de la viabilidad de su propuesta y demás. Y sobre eso saquemos al ganador por voto de todos los asistentes. Y el que termine ganando, los vamos a meter como un proceso de incubadora ya con el equipo del Congreso, para hacer una iniciativa de ley ya en forma y que la vayamos y la presentemos. Y hacemos esto pues justamente en la idea de que podamos involucrar a las y los jóvenes y darles como un mecanismo muy fácil, muy accesible a presentar una iniciativa. Hay mecanismos de participación ciudadana que aparte a mí me encantan, pero creo que sí tenemos que pensar en hacerlos mucho más accesibles, ¿no? Porque pues al final, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas pues requieren que juntes X número de firmas, que eso te requiere tiempo, dinero, esfuerzo, no está al acceso de la mayoría de los jóvenes, ¿no? Entonces está ese proyecto, estamos recibiendo ahorita las propuestas y vamos a estarlas recibiendo hasta el próximo miércoles 15 de enero y sobre eso vamos a definir a las y los finalistas para este evento del 22 de enero al que están todos invitados. Pues qué padre, pues porque a veces también se reclama mucho cómo participo, cómo me involucro y creo que ahí es una manera, independientemente de los partidos políticos, aquí estamos abriendo la situación, por tu iniciativa, Monse, también, qué padre. Y digo, si se cuela hay una propuesta de reglamentos para Guadalajara, con gusto apoyamos. Muy bien. Pero qué padre que estás haciendo estas iniciativas de verdad y qué chido que nuestra generación esté representada por ti en el Congreso local. Muchas gracias. Quiero una última reflexión que por favor, ¿qué le recomendarías un consejo a las y los jóvenes? Tú todavía eres joven, yo ya pasé esa frontera para participar en política justamente. Claro. Pues yo lo que recomendaría es, y he tenido mucho esta plática con jóvenes, y de veras no es porque sea mi fuerza política, ¿no? Pero también por eso la escogí. Pues es que busquen espacios en donde puedan participar que sí tengan realmente posibilidades, ¿no? Creo que no es lo mismo, hay muchas fuerzas políticas, hay muchos partidos políticos, pero no es lo mismo el espacio que nos dan a las y los jóvenes, cada uno de ellos. En el caso del Movimiento Ciudadano, pues sí es un movimiento que le da mucha entrada a las y los jóvenes. O sea, al final, aunque estemos o no fuera de la barrera, pues somos mayoritariamente actores jóvenes. O sea, y creo que eso habla mucho de la apertura que tiene nuestra fuerza política hacia los jóvenes, hacia la idea, hacia la frescura y hacia y la no discriminación que tenemos, ¿no? O sea, porque muchas veces pues es esta misma de, estás bien joven, pero como un tipo de barrera, ¿no? Que es lo que yo veo en la mayoría de los partidos políticos, que es más bien como, pues vas a pasar por todo este mismo proceso de ascenso y quienes llegan a los espacios de toma de decisiones pues ya están en otra generación y eso naturalmente pues va limitando lo que el partido político puede representar en cuanto a causas, ¿no? Al final pues nosotros lo que representamos pues son causas que naturalmente nos importan por la edad y demás. Entonces yo eso es lo que haría de recomendación, que no le tengan miedo, o sea, que no
que no sea un tema de ay, no, me quiero meter, es que eso está muy feo y demás, no, o sea, la política es una cosa muy bonita cuando también se sabe hacer, es un espacio en el que se puede encontrar con gente que piensa como tú, que al final termines generando amistades y demás, y se va construyendo así, ¿no? Y es un espacio en el que se puede incidir en lo público, en beneficios para todas las personas, y eso termina siendo muy gratificante. Entonces, yo diría que se animen, pero que se animen y piensen bien en dónde, porque no es lo mismo en todas las fuerzas políticas. Pues gracias, Monse. Yo creo que sí son como dos factores. Claro que sí en Movimiento Ciudadano a nivel nacional, a nivel estatal. Creo que eres un ejemplo de que sí se puede ocupar espacios públicos y sobre todo no con una cuestión, voy a decirlo, con inteligencia, con propuestas, que eso yo creo que es nuestra carta de presentación, sobre todo contigo en el Movimiento Ciudadano, porque al final la política se va construyendo y yo insisto y lo voy a seguir diciendo en cualquier mesa, pues es nuestra responsabilidad hacerla de manera pues distinta como generación, imprimirle nuestro sello también, y que nuestro sello tiene que ver con esa cuestión política y técnica, que es en realmente preocuparnos también por lo institucional, pero pues a la par, como lo estás haciendo, también de la participación política de jóvenes y de todas las personas en general, pero al final que sí exista esta discusión pública, estos temas a la mesa. Te agradezco muchísimo por venir, tenemos que terminar, no sé, gracias de verdad por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme. Y por la plática, digo, ya pues también abordaremos temas en específico. Bien. Y de verdad, pues decirte también, esa es la primera del año, y qué chido, ¿no? Bien, eres la primera también diputada local de esta legislatura que viene. Vamos a invitar a más personas también, pero qué padre, gracias por aceptar la invitación. Y gracias a la coordinadora también, Mirza Flores, por abrir también este espacio, ¿no? Y seguir con este proyecto que yo creo que, insisto, es que se den cuenta que estamos ahí, que también empujamos y que al final hay diferentes voces con diferentes agendas que también aportan e influyen cada día a Jalisco. Gracias, Monse. No, gracias a ti por invitarme, felicidades a ti y a tu equipo por este espacio que la neta se me hace muy chido, justamente hasta para construir movimiento, ¿no? Y pues yo puestísima para todos los que me invites. Y a la otra no te salvas del palomazo que quería también el equipo. Ah, bueno. Y si quieres de una vez, pero No venía preparado, no se crean. Ya la próxima a ver qué hacemos un karaoke. Va, hecho. Pues muchas gracias y gracias, Monse, de verdad. Órale pues. Diputada.